Hola, me llamo María Eugenia Polo y les voy a proponer que se queden conmigo y me van a decir, ¿y por qué? Pues porque les voy a dar una receta con 3 ingredientes para que se sientan mejor. Aprender, practicar y disfrutar. Esto se llama Apasionate. Estarán conmigo en que el tiempo pasa volando. Ni nos hemos enterado de que hemos emitido ya 9 programas. Este es el 10º, el último. Y qué mejor que hacerlo rodeados de naturaleza, con lo que yo llamo vitamina N. Y estamos tan faltos después de esta época de pandemia que necesitamos más que nunca estar rodeados de verde, de azul, de cantos de los pájaros. Bueno, pues para eso nos hemos desplazado hasta aquí, hasta Almenara de Tormes, en concreto al Centro de Iniciativas Ambientales, para que de la mano de Raúl de Tapia, el comisario de esta exposición permanente, de esta galería de arte, hagamos un recorrido en el que vamos a aprender, vamos a disfrutar y esperemos que después ustedes practiquen viniendo hasta aquí. Acompáñenos. Tenemos el privilegio de cerrar esta serie, esta batería de microprogramas Apasionate con Raúl de Tapia, como en el penúltimo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido que vamos a hacer al Centro de Iniciativas Ambientales y cuya puerta de entrada, aunque ustedes no se lo crean, es esto que ven aquí. Esto que ven aquí, que ha pasado de ser un edificio feo en dignificarse y convertirse en algo orgánico. Cuéntanos, Raúl. Sí, era un antiguo transformador de la luz que llevaba la electricidad hasta la población de Golpejas y estaba en un estado de ruina no acuciante, pero sí preocupante, ¿no? Pero daba la casualidad que en el interior llevaban unos años viviendo un par de aves nocturnas, tipo lechuza, que se llaman cárabos, y sacaban varios pollos todos los años, con lo cual creíamos que era una necesidad el conservar, ¿no?, ese hábitat, ese entorno de cría de la especie. Y este tipo de edificación de los años 50, de ladrillo caravista, tiene una estética en el paisaje muy potente, como la de los depósitos del agua, ¿no?, que nos encontramos a veces en el medio rural, y vimos la posibilidad de darle un giro, de tratarlo de esculturizar, de integrar en el paisaje de la Armuña, ¿no?, con estas patinas de colores cálidos que recuerdan al cereal. Y bueno, pues apostamos por darle esa presencialidad, cambiarle la personalidad. Acabábamos de conocer a un muralista, Joaquín Vila, que había trabajado mucho tanto a nivel nacional como internacional, y cuando lo vio se enamoró del espacio, porque para él era como un faro, ¿no?, en mitad del campo de cereal. Hizo una serie de bocetos, nos quedamos con este porque era el más limpio, que permitía que se viera bien la edificación, que el ladrillo tuviera todavía su presencia, y al final de una ruina que podíamos haber tumbado y caído, pues se decidió recuperarlo y que fuera el comienzo de Arte Emboscado. Es el comienzo histórico en 2017 y a partir de ahí vimos que podíamos embellecer más el paisaje. De hecho, varias aves vienen, sí, ¿verdad? Sí, al margen de que en el ventanuco de arriba, en el interior, estén criando los cárabos, luego en distintas oquedades que se dejaron son los gorriones los que terminan siendo los dueños o los anfitriones, ¿no? Y andamos desde hace unos años esperando, ¿no?, que entren las golondrinas, porque esos aleros se dan mucho para ello, y si os fijáis tienen una serie de tejas adosadas en los laterales que lo que permiten es que críen una de las especies que son más insectívoras, que son los murciélagos, y que permiten, bueno, que el paisaje no esté tan ahondado, ¿no?, de mosquitos y
todos estos pequeños seres que a ellos les sirven de alimento y a nosotros, bueno, pues a veces nos generan molestias, con lo cual se convierte, como decías, en una escultura orgánica, una escultura viva, que tiene vida, que poco a poco irá cogiendo las patinas de nuevo, no solo de los campos de cereal, sino que va a coger la de los líquenes, ya empiezan a amarillear las antorias y poco a poco se irá cubriendo de esa solera vegetal, ¿no? Que da ese entorno del romanticismo de la piedra y del verde, ¿no? Pues esta es la puerta de entrada al Centro de Iniciativas Ambientales. Si nos acompañan, continuamos con el recorrido. Estamos ya dentro del Centro de Iniciativas Ambientales Fundación Tormes, aquí en Almenara de Tormes. Esto es una maravilla, oír el canto de los pájaros, el cielo azul y con una persona que tiene muchísimas cualidades. De hecho, yo hace un rato le decía, ¿qué es lo que no sabes hacer? Porque es un intérprete de la naturaleza. Lo van a ir viendo a lo largo de este recorrido. Y quiero que nos cuentes muy brevemente, Raúl, cómo es posible que hace 25 años esto fuera un terreno feo, estéril, una gravera, y hoy lo hayáis convertido en una galería de arte. Creo que es esfuerzo, compromiso y pasión, ¿no? La mezcla esta tan explosiva y tan ideal. Todo comenzó realmente con la propia degradación del paisaje, el hecho de que se explotara durante los años 70, 80 y principios de los 90 como gravera y que conformara lo que es ahora el barrio Garrido, también fue modelando lo que sería después. Si no, esto sería un prado donde pastaban las vacas antaño, y el hecho de que se explotara, que surgieran las lagunas y que el agua hiciera presencia, nos ha permitido el tener un bosque de ribera, un entorno de humedal, que es el entorno que en este momento nos rodea. Claro, contar esto es muy sencillo, pero hay que ponerle personas y personajes detrás. La familia Espinosa Barro, que fue la familia que compró estos terrenos una vez que finalizó la explotación. Ellos no la explotaron, sino simplemente compraron una vez que ya fue intervenido. Quisieron devolverlo como un bien de interés social, es decir, que quedara como un entorno en el que la gente pudiera disfrutar de la naturalidad. Y mucha técnica, mucha prueba, también algunos errores, terminaron dibujando lo que veis, y nunca mejor dicho, bosquejando, no lo que veis, porque se bosquejó este lugar. Ahora estamos gozando muchísimo de las consecuencias de todo ello, porque en 2017, como comentaba, restauramos aquella torre, pero después quisimos dar una impronta humana al paisaje y creíamos que era el arte la mejor huella que podíamos dejar. En 2018 empezamos a colocar las primeras esculturas, se hace la inauguración de arte emboscado, y creo que es el comienzo de otra manera de entender nuestra filosofía en las maneras de educar y de hacer ver a la gente aquellos paisajes que muchas veces le pasan como si fuera simplemente un manchón verde, ¿no? Desapercibidos muchas veces. Y ahora lo que tratamos es de educar a la gente el ojo, y el arte nos sirve muy bien para orientar ese ojo. Creo que esa es la vía en la que estamos muy convencidos que debemos continuar. El arte en diferentes vertientes, que lo vamos a ir viendo. En este caso tenemos aquí un homenaje a la botánica, ¿no? Sí, son unos molinillos, los abuelos que dicen en muchos pueblos. Al final son las fructificaciones me estoy despistando un mogollón, perdona. No pasa nada, no pasa nada. Es que ahí hay un pícido cantando y me estoy despistando muchísimo. No importa. Es que están en celo 2 y se están contando las cosas. El caso es que queríamos que la botánica tuviera esa dimensión de asombro que se refleja en los ojos de los niños. Los ojos de los niños de repente ven algo que les llama mucho la atención y se les abren de una manera espectacular, ¿no? Queríamos que los adultos tuvieran esa misma sensación, que cuando viéramos las esculturas, y en este caso botánicas, tuviéramos esa percepción del asombro.
Y los dientes de león son de las especies más comunes, esa flora humilde, ¿no?, que nos acompaña siempre. ¿Y quién no ha soplado unos molinillos? Y ha ¿no?, pensado un deseo. Exactamente, esa es la dimensión. Y es una escultura muy dinámica en la que parece que los molinillos, ¿no?, estos pequeños molinos que van saliendo, que el nombre botánico es Cypsela, que me parece muy eufónico, muy bello, van cayendo como si estuvieran vivos, como si estuvieran siendo soplados, y creíamos que era digamos, la prueba de fuego para ver si podíamos integrar bien las esculturas, que en el proceso no generáramos impactos y que la composición respirara, digamos, la misma continuidad, tuviera esa melodía, ¿no?, que no chirría, que simplemente se viste del entorno, y si quieres fijarte te fijas, y si no pasa desapercibida. Yo te puedo asegurar, Raúl, que la primera vez que vine, que fue con un grupo además de estudiantes del programa interuniversitario de la experiencia, quedé atrapada como una especie de, una mosquita, me sentí en una tela de araña, como aquella que vemos allí. Explícanos. Sí, si queréis nos acercamos un poco. Mira, el comienzo de estas esculturas, que fueron las de Carlos Fontales, fue muy singular, porque Carlos Fontales es uno de los mejores cesteros que hay en España. Él se describe como cestero, para mí es un gran artista, ¿no? Él termina convirtiendo las técnicas de la urdimbre en grandes esculturas, las tiene colocadas en el norte de Europa, en Dinamarca, en Suecia, y aquí hizo varias intervenciones. Empezó probando los mimbres de la zona, las varas del álamo, las varas del sauce, las varas del chopo, para ver cómo trenzaban. Y cuando vio que podían jugar bien en sus manos, levantó estas telas de araña, simplemente como prueba, pero digamos que luego se enredó, ¿no? Quiso darle ya un cierre y generó esta focalización del ojo. Al final te lleva a mirar esa tela de araña. Esta tela de araña durante el día va cambiando de tonalidad, y a última hora de la tarde, cuando ya, como diría Antonio Colinas, ¿no?, ya entran las llagas del púrpura entre las nubes, ¿no?, que me encanta esa expresión, cambia el color, entran los azules, entran esos matices lilas, malvas, y es el fondo escénico que tiene las telas de araña, con lo cual para mí son unas telas de araña vivas, porque van atrapando los colores, no atrapan insectos, sino que van atrapando las luces del día. Pero incluso yo te he escuchado en alguna ocasión que se ha convertido también en percha de aves. Sí. Cualquier elemento que tú coloques en el campo en el que un pájaro se pueda posar, se posa. Nosotros hemos visto aquí a los colirrojos tizones, un pájaro muy singular, que en el momento en que dejas la azada parada en el huerto y tiene el mango colocado a lo alto, el pájaro se posa encima. De hecho, en Valladolid a estos colirrojos tizones, que son completamente negros y la colita roja, le dan un nombre que es un poco escatológico, pero los llaman cagamangos, porque a los labriegos siempre les dejaban esa mácula blanca, ¿no?, en el mango de la azada. Entonces, en el momento que colocas unas tiras de mimbre, que levantas una escultura, para ellos es un posadero, sin más. Claro, a nosotros nos resulta hiper singular, y de hecho a mí me agrada mucho, porque termina siendo, digamos, el acto de reconocimiento de la biodiversidad hacia aquel elemento que tú has colocado, de decir, bueno, mira, está bien colocado, lo integramos en nuestro día a día y pasa desapercibido para nosotros, como si fuera un árbol más, una rama más. Y creo que debe ser así, el arte dentro de la naturaleza tiene que pasar incluso desapercibido para las especies. Sí, porque esto lo cuentas desde fuera sin estar aquí in situ, y uno puede decir, eso va a chocar, va a ser un impacto ambiental, y es todo lo contrario, se integra perfectamente el arte aquí. Trabajar con profesionales, esta escultura, que no lo he dicho, que es de Coral Corona, está estudiada, es decir, se analizó el sitio previamente, se eligieron distintos emplazamientos y se vio dónde podía estar más integrada. A veces quieres, no voy a decir ocultar la escultura, pero sí la vas a dejar en un lugar más recoleto, y a veces, pues como en el caso de la isla del Soto, quieres que se visibilice, ¿no? De hecho, la garza real que hay allí colocada, cuando sales del puente es lo primero que te encuentras, te lleva la mirada ahí. Bueno, mientras no perturbe el paisaje, mientras no moleste al paseante, creo que es un acierto. Más que molestar, yo creo que lo que te haces preguntas, los niños sobre todo, los mayores, ¿y ese qué a ver? ¿Y para qué sirve? Que es de lo que se trata, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer siempre, preguntarnos, ¿no? Y más en el campo, nosotros nos estamos siempre preguntando cosas. Creemos que sabemos muchas cosas de la naturaleza y solo tenemos el prólogo del libro, está todo por aprender. Todos los que trabajamos aquí, mis compañeros de la Fundación, todos aprendemos todos los días. Hemos aprendido mucho en los últimos 20 años
a niveles de detalle muy singulares, ¿no? de cómo se comportan determinadas especies, y no dejas de preguntarte, o sea, no dejas de preguntarte por qué ocurren determinadas cosas todos los días, por qué de repente un pájaro que todos los días está cantando en un sitio, de repente al día siguiente canta en otro, ¿no? y llevaba cantando 30 días en un sitio, y dices, algo ha cambiado, ¿no? Algún detalle he movido. Preguntarse es una manera muy adecuada de descubrir la naturaleza. Pues vamos a seguir descubriendo, si te parece. Encantado, encantado. Las hormigas son esos diminutos seres omnipresentes, ¿no? Porque además están en cualquier parte del planeta, que si nos fijamos un poco nos van a atrapar la atención. Tienen un magnetismo, ¿no? Con sus hileras, con sus maneras de hacer los caminos, que tiene todo un discurso, es decir, ellas aprenden a hacer caminos, tienen toda una narrativa a través de las hormonas, de las feromonas que van dejando, y cuando quieren llegar de la fila en la que están a un punto en donde hay un alimento, realmente empiezan a hacer un zigzag, pero a la vuelta ese zigzag lo van limando, lo van reduciendo. Ahí ya han dejado un rastro de olor, que son esas feromonas, de tal manera que la siguiente hormiga ya va solo a recorrer el camino de vuelta y lo va limando, ¿no? El atajo. El atajo, exactamente. Y de nuevo vuelve a atajar a la vuelta. Al cabo de una serie de individuos que hayan ido a ese punto de alimentación, un grupo de semillas o una sustancia azucarada que haya caído, ya han sacado una línea recta. Es decir, han empezado explorando, indagando, y en muy poco tiempo queda la línea recta como manera de llegar al punto de alimentación. Eso es solo un detalle, ¿no? De lo que son capaces de aprender simplemente por vivir en el entorno, por adaptarse al entorno. A mayores, quizás esta relación que vemos aquí de las hormigas con las hojas sea una de las circunstancias que, a poco que nos paremos a observar, más nos van a desconcertar, ¿no? de este micromundo, de estos microrelatos. Tienen muy buena correlación con las plantas. Las plantas muchas veces les están aportando, por ejemplo, néctar a través de determinadas partes de la propia planta, y ellas van a, vamos a decir, ordeñar, van a libar en esas plantas. ¿Qué le van a ofrecer a las hormigas a la planta? Le van a ofrecer defensa frente a otros pequeños insectos que en un momento dado van a estar cortando las hojas, van a estar depredando sobre las hojas, se van a alimentar de la planta. Entonces la hormiga hace de guardián de la planta, está guardando la planta para que se mantenga intacta. Lo hacen en este caso con este tipo de plantas, pero a veces dispersan las semillas, es decir, cogen semillas que llevan una parte en las que ellas se pueden alimentar, pero el resto de la semilla, que digamos que es lo que tiene la vida, queda intacto. Entonces se dedican a mover semillas por todo el entorno, y a veces cuando encuentras el hormiguero abandonado, que ya ni siquiera lo intuyes, ves lo que se llama crecimientos por contagio. De repente salen un montón de plantas de la misma especie en un lugar singular, y es porque ahí han tenido ese semillero del que se han alimentado. Podríamos estar hablando de las hormigas de manera continua durante el tiempo que quisierais, porque de hecho hay un libro que se llama El viaje a las hormigas de Edward Wilson y Berthold Dobler, que nos cuentan todo esto, nos cuentan todas esas intrahistorias que permiten que el paisaje sea el que es. Muchas veces nos tomamos las hormigas como seres insignificantes, pero son grandes regeneradoras del paisaje, son las que comienzan a mover semillas, las que retiran todos los insectos muertos, y muchas veces son capaces de cambiar un entorno muy árido simplemente por la movilidad que tienen en los terrenos. Entonces, claro, ¿cómo no rendirles un homenaje, ¿no? en esta manera de contar la naturaleza a través de las esculturas, y cómo no convertirlas en seres, bueno, un poquito más grandes, que sería como lo podría ver un determinado animal en un momento dado, ¿no? Y al final, bueno, pues por aquí andan deambulando estas que son
artísticas junto con las que son reales, que también andan caminando por este bosque. Que en el fondo, por lo que estás diciendo, son pequeños, grandes animales con mucha inteligencia y la subestimamos muchas veces los humanos, ¿no? Por ignorancia. Sí, aparte que el número de especies que hay es muy grande. Si llegáramos a pesar la biomasa de todas las hormigas del mundo y la biomasa de todos los humanos, es decir, nuestros pesos corporales en conjunto, se llegaría a igualar. Es Madre mía, impresionante. De los cálculos, ¿no?, que se hacen. Creo que a veces hay que dedicarle un ratillo a ver qué hacen, ¿no? El mero hecho de cogerte un camino de hormigas y ver qué es lo que están haciendo en ese momento es fascinante. El camino está limpio, van quitando la más mínima piedra que impida la fluidez, ¿no?, en el tránsito del hormiguero. Y de hecho pruebas a colocarle una piedrecilla, a colocarle un palo o tal, y en muy poco rato lo han eliminado, lo han retirado del camino y vuelve el camino a estar limpio, ¿no? Es un esfuerzo continuo y titánico el que hacen. A mí me llama mucho la atención. Pues ese libro, al final del microprograma, lo vamos a poner dentro de tus consejos, porque estoy segura que las personas que nos están viendo y oyendo van a decir, quiero leerlo, quiero saber más. Entre ellas, yo. Buen libro. Premio Pulitzer, además fue. Pues nada, hay que leerlo. Lo pongo en la lista de los próximos deberes. ¿Continuamos el paseo? Vamos. Raúl, nos has dado algunos apuntes de la fauna. Vamos a seguir con la flora, si te parece. Pues quizás sea una de los ámbitos, ¿no?, de la naturaleza donde la gente de los pueblos ha tenido más proximidad a las plantas, ¿no?, por los usos tradicionales. Hasta hace no muchos años toda la gente de los pueblos utilizaba un mínimo de 30 o 40 plantas de manera habitual, tanto en farmacia, con uso medicinal, como en uso veterinario. Sabían que las varas de la jara servían para entablillar las patas rotas de las ovejas, o que utilizando el torbisco podían en un momento dado eliminar las diarreas de las ovejas, ¿no? Tenían un montón de saberes que habían heredado de las personas que les habían precedido, ¿no? En este caso hay una parte también que es las plantas alimenticias, las plantas culinarias, que en España tenemos más de 300 especies silvestres comestibles, ¿no? Tenemos un acervo amplísimo, se utilizan muy pocas, y lo que entonces fueron las plantas de la necesidad, que todos las conocían, ahora se convierten en los platos de las estrellas Michelin, ¿no?, de los restaurantes, digamos, más exclusivos. Y quizás sea esta la menta, una de las plantas que más conoce la gente, que más hemos tomado en infusiones, pero que ha tenido también bastante recorrido porque son muchas las mentas, no hay una única menta, hay varias especies de menta, además entre ellas se suelen cruzar, se suelen hibridar. Y aquí tenemos dos mentas, una que sería la menta piperita, la que crece al lado de los cursos del agua, que es un olor, un aroma muy intenso, que tomamos en infusión, es digestiva, también tiene un poco de capacidad sedante. Y la otra, que es la hierbabuena, que es la típica que huele cada vez que la pisas y que inunda todo el campo, que sale también en zonas húmedas, pero ya de pradera, que ahí te puedes encontrar con un montón de usos. Es una menta, digamos, más burda, de hecho se las llaman mentrastos, y recuerdo en San Martín que mi amiga Cenci me contaba que cuando eran jóvenes, para recolectar la fruta y que se conservara bien, se llevaban todas las manzanas al sobrado de la casa y las metían entre hojarascas de la hierbabuena, lo que ella llama la antolana de burra, ¿no? Antolana de mentolana, ¿no? Y se dice de burra pues porque tenía menos calidad, ¿no? Era como para los burros, ¿no? Entonces la antolana de burro no solo conservaba bien la fruta, sino que salía con un brillo, con un lustre muy marcado, ¿no? Y además muy aromático. Es de estas sapiencias, ¿no?, de estos saberes, que cuando hablas con los abuelos y las abuelas de los pueblos y ya llevas un ratito de conversación, van soltando todas estas perlas que dices, ¡buah! ¿Qué cantidad de información habéis ido acumulando con los años? ¿Qué cantidad de saberes tan potentes, ¿no? Y de recursos a la mano. Claro, de la habitualidad, ¿no? La necesidad del día a día, ¿no? El saber vivir en el entorno, el saber vivir en el medio, ¿no? Hay unas... No lo dibujemos de una manera muy bucólica, era una vida muy dura, era una vida muy sacrificada.
yo destaco el saber que tenían, no le hago laureles a esa vida, ¿vale? Viven mejor ahora, viven más sanos, trabajan menos, perfecto, eso es lo que hay que entender, pero creo que no hay que olvidar todo ese conocimiento. Nosotros lo recogimos en 2008, entre 6 botánicos, en un libro que se llama Usos tradicionales de las plantas de la provincia de Salamanca, que lo publicó la Diputación, y ahí entrevistamos más de 100 abuelos y abuelas de una gran cantidad de pueblos de la provincia. Sacamos más de 3.000 usos distintos y nos quedamos fascinados con todo lo que sabían para su día a día. No es una cuestión de, digamos, de una cultura de exhibición, era una cuestión, no voy a exagerar diciendo de supervivencia, pero sí de esa normalidad del uso en el día a día. De pragmatismo. Sí, sí, sí. Y quizás dentro de todas esas plantas, ¿no? La que más asociamos al medio rural es la amapola, ¿no? Que es la que conforma la escultura que tenemos también al lado. Las amapolas, debido a los herbicidas, han ido desapareciendo, igual que otra serie de plantas de los cultivos, que para mí no son malas hierbas, son hierbas que salen donde no queremos. El bien y el mal en la naturaleza no existe, somos nosotros los que hacemos esa dicotomía, ¿no? Entonces estas hierbas que salen donde en principio nosotros no queremos, también tienen una potencia de uso en el pasado, incluso en el presente, muy potente. Las semillas de amapola las tenemos en los panes de 7 semillas que compramos habitualmente, pero la amapola se ha utilizado a lo largo de la historia, pues sus hojas se han comido en ensalada, los pétalos también se han utilizado en ensalada, incluso se han hecho infusiones por esa capacidad de somnolencia. Pero a mí una de las pequeñas historias, ¿no? de la gran historia, ¿no? universal, quizás sea lo que ha simbolizado en Europa la amapola, porque a veces cuando te mueves por Europa empiezas a ver esculturas, murales, monumentos a los caídos donde está presente la amapola, y no entiende uno muy bien a qué se debe, hasta que, bueno, hurgas un poco en los libros y te das cuenta que desde el final de la Primera Gran Guerra, el final de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el símbolo del recuerdo a los caídos. Un teniente coronel perdió a todo su batallón en un enfrentamiento, eran todos muy jóvenes y los tuvo que enterrar a todos. Fueron enterrados en una gran pradera, le colocaron las cruces blancas y él volvió al mes a rezar y a traer un recuerdo por ellos, y cuando llegó se encontró las cruces blancas repletas de amapolas, ¿no? Y en ese momento escribió un poema que se titula En los campos de Flandes, In the Flanders Fields, ¿no? Y viene a decir algo así, que entre las filas de cruces blancas las amapolas florecen. Y a partir de ahí en el poema empiezan a hablar los caídos y piden que por favor no se les olvide, que antes estaban entre nosotros, que antes convivían con nosotros, que antes eran parte de nosotros y que ahora ya no están, pero quieren seguir estando, ¿no? El poema es hermosísimo, es una bella, dura historia, un bello y duro relato, pero se convierte en un símbolo. Ahora es el símbolo de los caídos en las guerras, y de hecho en 2018, cuando se cumplía el primer aniversario del siglo de la Primera Guerra Mundial, todos los eurodiputados lo llevaban en el pecho, ¿no? en las sesiones del Parlamento. Las amapolas están hiperpresentes y no las vemos. Ahora mismo están floreciendo, ¿no? Ahora, después de que salimos del confinamiento, yo nunca vi redes sociales tan llenas. Sí, sí. Aparte fue una primavera tan potente que había amapolas por todos los lados, y creo que es uno de los guiños a la naturaleza más hermosos que tenemos. Pero luego está muy presente, por ejemplo, en el Art Nouveau. En el Art Nouveau la amapola forma parte de los ornatos o del primer plano. Alphonse Mucha la utilizó muchísimo en sus damas, ¿no? Cuando las llenaba de esas hornacinas, ¿no? vegetales. El impresionismo está lleno de amapolas, ¿no? Claude Monet las utiliza, es decir, al final forma parte de nuestra habitualidad y tiene que seguir estando. Entonces el hacer ese homenaje a la Flora Humilis para nosotros fue levantar esta escultura que tiene tantas historias que contar, y bueno, seguramente muchas más que ahora nos dejamos ahí un poco perdidinas. De hecho, según estabas contando que simboliza ese homenaje a los caídos, yo siempre he pensado lo que es, no que lo piense yo, es que es lo que es una flor muy frágil, y en el fondo la pandemia es que lo que nos ha demostrado, que todos somos frágiles, no, lo siguiente, ¿no? Y el primer día que pudimos pasear, después del confinamiento, yo recuerdo que bajé hasta la Aldebuela, fui hasta donde está
el centro de las dunas, donde la Lorenzo Milani, y me encontré un gran prado de amapolas, ¿no? Además estaban combadas por el viento. De hecho, en Cuenca las amapolas las llaman de una manera que es hermosísima, porque las llaman hierbaviento, que dices, uff, qué dimensión hay que tener para ponerle a una planta ese nombre, ¿no? Y eran eso, eran hierbasvientos, ¿no? Porque se estaban dejando mecer, y me quedé ahí un rato como de agradecimiento, de decir, uff, la cantidad de cosas espectaculares que ocurren todos los días, y nos tiene que venir un encierro, una pandemia, para que seamos testigos de ellas, ¿no? En su fragilidad está su belleza, pero son tremendamente duras. Siempre que viene una temporada fuerte de lluvias, que llueve 4 o 5 veces de manera potente en el año, se llena todo de amapolas. Es lo que nosotros llamamos la venganza de las amapolas. Recuperan su paisaje, recuperan su territorio, y encima nos quedamos todos hiper agradecidos, ¿no? Salvo cuando las cortas y al momento languidecen, ¿no? Es la belleza efímera, sí, muy efímera. Muy bien. Pues la naturaleza está claro que nos enseña muchísimo, solo hay que saber mirar, y estamos con la persona perfecta para que nos sigas enseñando a mirar. Pues vamos allá. Seguimos paseando. Estamos junto a una de las esculturas favoritas para mí de Coral Corona, aquí en Almenara, en el arte emboscado, y es la mariposa. ¿Por qué? Porque, mira, Raúl, vamos, no lo digo yo, lo han dicho otros estudiosos, y es que es un animal que, aparte de la belleza que pueda tener, hay muchos tipos, pero todas ellas tienen algo en común, todas las mariposas, y es que primero han sido orugas. Y yo lo comparo un poco con las personas, ¿no? Que tenemos dos opciones, o ser orugas toda la vida, o ser nuestra mejor versión, es decir, crecer, volar y convertirnos en nuestra versión más bella. Las mariposas son, utilizando una frase de mi querido Joaquín Araujo, son una concesión a la fantasía, ¿no? Entonces, cuando queremos cambiar, lo primero que hacemos es llenarnos de fantasías, ¿no? Llenarnos de esa proyección. Creo que todos buscamos al final la belleza interior, la belleza exterior, y es un poco ese destino. O sea, si llevamos una vida bella, es una vida feliz. Y la vida bella y feliz no tiene por qué estar asociada a un desarrollo económico muy grande o grandes riquezas. Yo creo que también está un poco en el disfrutar del día a día y saber un poco que hay un montón de pequeñas joyas, ¿no? por la vida, y para mí todas esas pequeñas joyas las encuentro en el campo, ¿no? Las encuentro en los bosques, y las mariposas yo creo que son de las especies que te educan el gusto. ¿Por qué a todo el mundo nos parece bella una mariposa? Es esa pregunta tan constante, ¿no? Porque hay cosas que a todo el mundo nos parecen bellas. ¿Cuál es ese canon de belleza? Muchas veces esos cánones de belleza los vamos a encontrar en el medio natural, y los artistas lo han encontrado en el medio natural y lo han llevado luego a su disciplina, ¿no? Pictórica, musical, escultórica. Creo que es eso lo que consigue la naturaleza, el sacar, como decías tú antes, nuestra mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Creo que todos en la naturaleza nos humanizamos para bien, ¿no? Al final hemos evolucionado a lo largo de tantos miles de años para vivir en la naturaleza. No hemos evolucionado para vivir en una ciudad y vivir delante de un ordenador o de un aparato de televisión, hemos evolucionado para vivir en el campo, ¿no? Entonces, por eso nuestro cuerpo es así, si no sería de otra manera, evidentemente. Con lo cual, nuestros estadios en la naturaleza son los mejores porque son los más naturales, permitirme esa redundancia, son los que hacen que nuestro cuerpo se sienta cómodo. Y claro que nuestro ojo está acostumbrado a mirar y a contemplar distintas bellezas. Creo que tenemos una parte animal que está, como decía, tan hecha a vivir al campo, que normalmente todo el mundo encuentra su mejor abrigo, su mejor gabán, rodeándose de verde, ¿no? Aparte que el verde psicológicamente nos atempera, ¿no? nos sosiega, nos relaja. Y es en la naturaleza donde educamos nuestra visión de la estética, donde educamos nuestros principios estéticos. Cada vez que nos enfrentamos a un gran paisaje, esos paisajes de exclamación de ¡guau!, ¿no? O paisajes de silencio, que te quedas tan alucinado que no eres capaz de emitir una palabra. Esos paisajes bellos existen porque existen los paisajes feos, es decir, es la dicotomía siempre, ¿no? Entonces,
la naturaleza nos educa en lo bello, nos educa a apreciar la belleza, nos educa a entender que hay unos principios estéticos en los que no sabemos por qué, pero todos estamos en común, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Y seguramente el mayor símbolo sea la mariposa, ¿no? En esa educación estética. Hace mucho, estamos muy faltos de educación en vitamina N, la vitamina naturaleza, ¿no? Y tanto, ¿no? El déficit de naturaleza que tenemos, y no me refiero ahora por el confinamiento, sino que lo tenemos desde hace ya... Endémico. Muchos años, ¿no? Es muy necesario el caminar por los parques y por los jardines, al menos 1 hora al día. Y no es tan difícil, es una cuestión de intención. Entiendo que todo el mundo tiene una vida compleja, con sus obligaciones, con los cuidados a la familia, pero hay que tratar de guardarse 1 horita al día, o por lo menos cada 2 días, a pasear por el entorno de ribera o por un buen jardín, pero con una gran intención, y es que vamos a estar nosotros mejor, y las personas a las que tengamos que cuidar, con las que tengamos que estar, van a estar mejor porque nosotros estamos bien, incluso podemos salir con ellas, ahora que tenemos limitados determinados tiempos de ocio, de lugares, pues esas relaciones de amistad hay que seguirlas manteniendo y hacerlo en el campo. En el campo siempre te ocurren cosas muy singulares, siempre te van a generar pequeñas aventurillas que contar, ¿no? Y que compartir con otros. Y ese déficit de naturaleza está muy asociado a lo que comentaba antes. Si hemos evolucionado para vivir en la naturaleza, hemos vivido tantos millones de años, y miles de años, como homínidos, por lo menos 2 millones de años, como Homo sapiens, 150.000 años, 200.000 años, hay un montón de elementos de la naturaleza que necesitamos. Y no solo lo visual, necesitamos los aromas del verde, ¿no? De la clorofila, de las sustancias volátiles, las texturas, las sensaciones táctiles de frío y calor. Vivimos en ambientes muy calefactados, en nuestras casas siempre hay una temperatura de 17-18 grados, ¿no? Más o menos de media, y es bueno sentir de vez en cuando un poco de frío y es bueno sentir un poco de calor, porque es lo que nos hace disfrutar de los contrastes. ¿Quién no ha disfrutado de un buen trago de agua en una fuente después de una caminata en la que ha pasado calor y te sabe ese agua, mejor que casi cualquier vino de los lujos que tenemos en la ribera del Duero o en los Arribes, ¿no? Entonces, toda la percepción plurisensorial para la que estamos hechos la tenemos que seguir recibiendo. Tenemos que seguir oyendo, tenemos que seguir viendo, tenemos que seguir oliendo, tenemos que seguir tocando y tenemos que seguir degustando. Y todo eso ocurre en el campo de manera constante. O sea, hemos estado escuchando a lo largo del paseo de hoy un montón de cantos distintos, ¿no? El mes de abril es un mes muy canoro. Se nos hace muy grato porque estamos hechos para escuchar los cantos de los pájaros. Es decir, forma parte de la costumbre que decía Unamuno, ¿no? Es nuestra costumbre. Unamuno lo decía de su mujer como un piropo, que era ella su costumbre. Para nosotros los cantos de las aves tienen que ser y han sido siempre nuestra costumbre. En el confinamiento, cuando nos quedamos vacíos de ruidos, pararon los coches, pararon los motores, pararon los aviones, paró toda la actividad, encontramos la Salamanca de los años 30, la Salamanca anterior a todos los motores, a todos los ruidos, y de repente nos dimos cuenta que la ciudad sonaba a torcaces, sonaba a tórtolas, sonaba a gorriones, sonaba a pito picapinos, sonaba a verdecillos, sonaba a verderones, sonaba a jilgueros, sonaba a petiorrojos, sonaba a colirrojos tizones, sonaba a los mirlos. Esa es la banda sonora de nuestra ciudad, que está opacada por todo lo que hay alrededor. ¿Por qué nos sienta mal el ruido y por qué nos sienta tan bien el canto de las aves? Porque es natural y nos siente, ¿no? Permíteme de nuevo esa expresión. Entonces, salir al campo, mirad, un ruiseñor cantando, un ruiseñor bastardo. Entonces, salir al campo o salir a un parque o un jardín nos devuelve esa naturalidad de la que estamos hechos y nos hace sentir bien. Bueno, hablando de sentirse bien, a mí con Raúl me ocurre una cosa, es que me genera adicción, es decir, querría seguir y seguir y seguir escuchándolo, pero lamentablemente este microespacio tiene una duración determinada y vamos a ir terminando el recorrido, con todo mi pesar, así que vamos a pedirle a Raúl que elija el próximo rincón desde donde invitarles a que vengan aquí a disfrutar. Bueno, pues por desgracia, con todo mi pesar, vamos a poner final a este recorrido y hemos estado hablando de varias artes, qué mejor que terminar
con Joaquín Araujo y con poesía, ¿no? Sí, dentro de las disciplinas artísticas la declamación no es de las que hemos empezado a hacer más pronto. Imagino que alrededor de un fuego empezaríamos a contarnos historias, empezaríamos a narrar todo aquello que nos sucedía y seguramente a partir de ahí también empezaríamos a cantar, ¿no? A tocar y a hacer algún tipo de danza, pero creo que lo primero fue la palabra, ¿no? Ese comienzo lo primero fue el verbo, creo que tiene bastante razón de ser. Y después de haber recorrido todo un bosque que plantamos nosotros, que hemos ido haciendo madurar entre todo el equipo, recuerdo la primera frase que me dijo Joaquín cuando inauguramos la fundación hace 20 años, que me dijo: vais a poder disfrutar y pasear por un bosque que hayáis plantado vosotros. Ese es uno de los mejores placeres que puedes tener en vida, ¿no? Y tenía la razón, o sea, siempre que viene y paseamos y tal, siempre le digo: uff, qué razón tenías, ¿no? Es casi ya una salmodia, ¿no? que repetimos. Y él escribió a mano, bueno, ha escrito varios libros a mano, uno de ellos está dedicado al árbol, es un conjunto de aforismos que está caligrafiado por él, y las caligrafías también creo que forman parte de esas primeras disciplinas. Hay una serie que recomiendo encarecidamente, que es La historia de la escritura, bellísima, el saber cómo empezamos a convertir los sonidos en palabras escritas, me parece. Claro, evidentemente es el mayor invento de la historia, o sea, ese es el invento de nuestra cultura, el transformar todo esto que estamos contando en símbolos que sea capaz de entender otro. Entonces, creo que la caligrafía, toda la palabra escrita es todo un arte, y si encima tiene una glosa, tiene una manera de contar hermosa y tiene una trama bella, pues se va añadiendo, ¿no? Se va construyendo. Y el árbol es, yo creo que el ser vivo que nos identifica como especie, es decir, hubo un momento que vivíamos en los árboles, hubo un momento que bajamos de los árboles, y seguramente nuestra vida sea más rica cuanto más árboles tengamos, ¿no? Había un filósofo que decía que cada civilización, cada cultura se identifica por cómo trata sus árboles. Creo que hay que tener muy en cuenta en cómo somos a través de cómo tratamos a los árboles. Y dentro de esos aforismos de Joaquín, en ese libro que os decía caligrafiado, que se llama Árbol, tiene este que me parece muy agradable y que dice así: por mí es una manera de hacer el epílogo, ¿no? Llevamos puestos recuerdos del árbol, los pulmones, el sistema circulatorio, la trama fractal de las neuronas, tan raíces. Pues eso es lo que somos árboles con nuestras propias raíces. Como decía Delibes, yo soy como el árbol que crece donde lo plantan, por eso tengo raíces, ¿no? Y creo que hay que ser muy conscientes de que podemos elevar las copas todo lo que queramos, pero no debemos olvidar nunca nuestras raíces. Pues creo que la forma de terminar esta batería de 10 microespacios es ideal para continuar con ese lema, que es: aprende, practica y disfruta. Hemos aprendido muchísimo contigo, cosa que te agradezco mucho, en 2 microprogramas. ¿Y cuál es la forma de practicar? Pues invitar a todas las personas que nos están escuchando a que vengan aquí, a Almenara de Tormes, que además pueden llamar por teléfono. Cuéntanos cómo lo hacen. Sí, las visitas durante el fin de semana, de viernes a domingo, son en guiado propio, es decir, debido al protocolo COVID, los grupos se tienen que ajustar a un número de personas. Van a ir haciendo por su cuenta el recorrido, no hay pérdida, y pueden disfrutar, pues eso, de un paseo agradable entre los cantos de los carboneros, como ese que está sonando, y combinándolo con estas intervenciones artísticas. No hay problema en principio para venir, es decir, no, si quieren llamar, perfecto, porque así sabemos que vienen, pero en principio regulamos bien las entradas para que siempre el número de personas sea el adecuado, y en principio no se necesita cita previa, a no ser que quisieran que fuera un guiado, pero en principio pueden venir sin ninguna circunstancia previa. Además hay que decir que aquí hemos hecho una demo, hemos visto solo un poquito de todo lo que hay, así que por favor apúntense: Almenara de Tormes, Centro de Iniciativas Ambientales Fundación Tormes. Y estamos aquí al ladito de Salamanca, a muy pocos kilómetros, así que por favor les esperan.